Hoy hablaremos sobre el cambio climático. Pero, ¿qué es el clima? Tenemos un concepto un poco erróneo al referirnos al clima. Para ser exactos, el clima es el estado promedio del tiempo atmosférico en un periodo largo que va de meses a miles o millones de años. El tiempo se refiere a la situación de los factores atmosféricos que actúan en un momento específico y en una región determinada. Por ejemplo, el tiempo en X lugar es cálido. Entendiéndolo así, el tiempo es un partido de fútbol, el clima es la historia de la Liga Nacional de Fútbol. En la naturaleza todo está interrelacionado. Un pequeño cambio del viento, una erupción volcánica o la construcción de una nueva represa pueden implicar cambios en las condiciones ambientales locales, regionales e incluso a escala global. Esto se debe a procesos naturales entre la Tierra, los océanos, la atmósfera y los demás componentes del sistema climático. La naturaleza regula el clima para mantenerlo dentro de unos parámetros que consideramos normales, que hacen que la Tierra sea habitable, ya que mantienen la temperatura en un rango idóneo para el desarrollo de la vida. Antes de continuar es importante revisar la memoria climática. Durante los últimos 2000 millones de años, el clima de la Tierra ha alternado entre un gélido ice house y un humeante hot house, como en el mundo de los dinosaurios. Durante el periodo invernadero hay mucha agua líquida en el planeta, mientras que durante el ice house, el clima es lo suficientemente frío como para soportar grandes capas de hielo, a veces cubriendo todo el planeta. La transición más reciente entre estas fases se produjo hace unos 55 millones de años, cuando la temperatura alcanzó un máximo térmico seguido de un largo periodo de enfriamiento. Hace 500.000 y 100.000 años se produjo un periodo de fluctuaciones de calor y frío. Las muestras de hielo del Ártico muestran que en un periodo de varios cientos de miles de años, las grandes capas de hielo que cubrían parte de América del Norte y Europa se han derretido, en una serie de aumentos de temperatura, cada uno de los cuales se produce aproximadamente cada 100.000 años. Esto nos lleva a los últimos 10.000 años. Los últimos 10.000 años se conocen como el Holoceno. Han sido excepcionalmente estables y cálidos. El nivel del mar se estabilizó en su nivel actual hace unos 7.000 años. Eso ha permitido el desarrollo de la civilización humana. A pesar de que los cambios en el clima son naturales, el estudio del medio ambiente desde la década de 1850 nos hace notar ciertos cambios que no son normales y que se generan a partir de la revolución industrial. Por ello, muchos expertos consideran la palabra antropoceno como una época geológica donde las actividades del ser humano tienen una repercusión importante en el clima. Esto lo notamos en la temperatura de la superficie. Se estima que el calentamiento desde mediados del siglo XVIII es de alrededor de 1,1 grados centígrados. La temperatura de la superficie ha aumentado en 0,1 grados centígrados cada 5 o 6 años desde la década de 1970. 2015, 2016, 2017 y 2018 son los 4 años más cálidos de los que se tiene constancia. No se considera la perspectiva en tu región, sino a nivel mundial. Gases de efecto invernadero. En 2017 los niveles globales de concentración de CO2 en la atmósfera superaron las 405 partes por millón y no disminuirán en las generaciones venideras. Esto no incluye otros gases de efecto invernadero como aerosoles que también afectan al clima. Las concentraciones de otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso también fue la más alta registrada en 2018. El calentamiento del océano. Más del 90% de la energía atrapada por los gases de efecto invernadero van a los océanos. La temperatura de la superficie global ha aumentado, lentamente, porque nuestros océanos han estado absorbiendo la mayor parte del exceso de energía del sistema climático. El calentamiento de la parte superior, de 0 a 700 metros, del océano representó alrededor del 64% de la captación total del calor. Observaciones recientes también muestran un calentamiento sustancial del océano más profundo, entre las profundidades de 700 y 2000 metros, y por debajo de 3000 metros. Hielo marino. La extensión y el volumen del hielo marino del Ártico han disminuido rápidamente desde que se dispone de datos mundiales. La extensión del hielo marino del Ártico en verano fue menor en comparación con cualquier año anterior desde la introducción de los satélites en 1979. Las mayores masas de hielo, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, han ido perdiendo grandes cantidades de hielo a un ritmo cada vez mayor desde 1992. El investigador polar más famoso de Noruega, Kim Holmen, lleva mucho tiempo advirtiendo de este desastre. Estamos perdiendo el Ártico tal y como lo conocemos a causa del cambio climático. Es una advertencia de los problemas y dificultades que se extenderán por todo el planeta. El nivel del mar. El nivel medio global del mar en 2016 fue el promedio anual más alto desde que se iniciaron las mediciones a finales del siglo XIX. La tasa de aumento del nivel del mar desde 1993, cuando se dispuso de mediciones por satélites, es de alrededor de 3 milímetros por año.
en comparación con el 1,2 a 1,7 milímetros anteriores. Acidez del océano. En el último decenio, los océanos absorbieron alrededor del 25% de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono absorbido reacciona con el agua del mar y conduce a la desicificación del océano. El pH de la superficie del océano ha disminuido de 8,2 a menos de 8,1 durante la era industrial, como resultado del aumento de las concentraciones atmosféricas de CO2. La acidificación oceánica en los últimos decenios se ha producido 100 veces más rápido que durante los acontecimientos naturales de los últimos 55 millones de años. Impactos del cambio climático. La agricultura, la pesca. Las temperaturas y las precipitaciones pueden generar cambios en las regiones de cultivos, impactos de los eventos extremos como sequías u otras condiciones. La modificación de la temperatura, la humedad y los gases de la atmósfera, en especial la acumulación de gases de efecto invernadero, puede favorecer el crecimiento de hongos e insectos. El equipo pudo comparar los resultados y tener más confianza en sus hallazgos. En general, el maíz y el trigo mostraron los resultados más claros. De los años 2069 a 2099, los rendimientos mundiales de los cultivos de maíz podrían disminuir un 24%. El maíz se cultiva en todo el mundo y se siembra en grandes cantidades en países cercanos al Ecuador. El aumento de las temperaturas en esta región producirá estrés en las plantas, lo que conducirá a un menor rendimiento de los cultivos. La pesca también está sufriendo los efectos del cambio climático. A medida que aumente la temperatura del mar, algunas especies nativas no podrán sobrevivir y algunas otras invasoras se expandirán. El potencial máximo de captura en el mar podría disminuir a nivel global hasta un 12% para 2050. Salud. Enfermedades transmitidas por el agua. Una bacteria come carne ha provocado heridas a un niño después de nadar la costa de Maryland. El cambio climático. Estas bacterias, vibrio vulnífico, viven en aguas tibias, Camilo. Entonces, como hay un calentamiento global, ya se están calentando las aguas al norte. Enfermedades transmitidas por vectores. Enfermedades transmitidas por el aire. Olas de frío y calor. Londres rompió su récord de temperatura, 43, superando los anteriores 37,9. Este es el aeropuerto de Luton, en Londres. El calor extremo ha provocado que se derritan literalmente las pistas de aterrizaje. Por primera vez, el Reino Unido supera la barrera de los 40 grados. Nunca antes en su historia, este suelo y su gente habían tenido que soportar semejantes temperaturas. Ocasiona epidemias como brotes de malaria, dengue, brotes de Zika. Sector energético. Los eventos extremos impactan en los sistemas energéticos, las líneas eléctricas e hidroeléctricas. Además de la contaminación en general, las consecuencias del cambio climático afectan a la calidad de vida de las personas. Hablamos de un fenómeno ambiental de profundas consecuencias económicas y sociales, el cual debemos mitigar. Para ello, el sector público, el sector privado y la sociedad en general debemos unirnos por un solo objetivo.